Mi hermanastro falsificó mis reportes médicos para dejarme fuera del viaje familiar. Pero cuando revisé su laptop, descubrí años de mentiras, una adicción secreta y $50 robados. Lo mandé a prisión por 5 años, y ahora me pide perdón. Tengo 23 años, estudio medicina, y lo que pasó hace unos meses con mi hermanastro básicamente destruyó a mi familia de una forma que nunca creí posible. Supongo que debería empezar por el principio, cuando mi mamá se casó con mi padrastro después de divorciarse de mi papá biológico. Yo tenía como 8 años, creo, y la verdad es que mi padrastro, o sea, el que ahora simplemente llamo mi papá, fue lo mejor que nos pudo pasar. Es doctor, un tipo súper amable y cariñoso, y desde el primer día me trató como si fuera su hija biológica. Ryan, su hijo, tenía mi misma edad, y al principio pensé que sería genial tener un hermano, ya sabes, alguien con quien crecer y compartir cosas. Las cosas eran bastante normales durante esos primeros años. Ryan y yo íbamos a la misma escuela, jugábamos juntos, peleábamos como hermanos normales, esas cosas. Pero todo cambió cuando mi mamá enfermó. Cáncer de etapa 4. Fue horrible, tipo de esas cosas que no le deseas a nadie. Verla, deteriorarse día tras día mientras mi papá hacía todo lo humanamente posible por salvarla, llevándola a los mejores especialistas, probando todos los tratamientos disponibles, nada funcionó. Murió cuando yo tenía 14 años, y honestamente pensé que mi mundo se había acabado. Lo único bueno, si es que se puede llamar así, fue que mi papá inmediatamente comenzó el proceso para adoptarme legalmente. Me dijo, Emma, eres mi hija y siempre lo serás, no importa qué pase. Lloré como nunca ese día, y Ryan también estuvo ahí, abrazándonos a los dos. En ese momento pensé que éramos una familia de verdad enfrentando la tragedia juntos. Los años de preparatoria fueron raros. Mi papá trabajaba muchísimo. Creo que era su forma de procesar el dolor. Y Ryan y yo pasábamos mucho tiempo solos. Yo me enfoqué en los estudios porque sabía que quería ser doctora como mi papá. Quería ayudar a gente como no pudimos ayudar a mi mamá. Ryan era diferente. Siempre fue. Más social que yo. Más fiestero, digamos. Salía mucho, tenía un montón de amigos. Y honestamente yo no le prestaba mucha atención a lo que hacía. Cada quien con lo suyo. ¿Me explico? Avancemos a hace como 2 años. Ambos aplicamos para la escuela de medicina. Yo estudié como loca, tipo dormía 4 horas al día durante meses. Y pasé el examen de admisión en el primer intento. Estaba súper orgullosa de mí misma, y mi papá lloró de felicidad cuando le dije. Hizo una cena especial, y todo. Ryan, sin embargo, no pasó. Intentó hacerse el cool al respecto, diciendo que no era para tanto, que lo intentaría de nuevo. Pero yo noté algo raro en su mirada esa noche, como resentimiento, pero pensé que solo estaba siendo paranoica. Total que dijo que tomaría clases de preparación, y lo intentaría otra vez. Las cosas entre Ryan y yo empezaron a ponerse tensas después de eso. Nada obvio, pero como que evitaba hablarme, y cuando lo hacía era cortante, medio sarcástico. Mi papá no parecía notarlo, o tal vez solo estaba muy ocupado con el trabajo, y conmigo empezando la escuela de medicina. Yo intenté acercarme a Ryan varias veces, preguntarle cómo iba con sus estudios, si necesitaba ayuda, pero siempre me rechazaba. Está bien, pensaba, cada quien procesa el fracaso a su manera. Hace como 6 meses mi papá anunció que había planeado unas vacaciones familiares a Camboya. Siempre había querido ir, y dijo que sería perfecto para los tres. Un tiempo para reconectarnos como familia ahora que yo estaba tan ocupada con la escuela. Ryan pareció emocionado, cosa que me sorprendió porque últimamente andaba de mal humor constantemente. Yo también me emocioné, la verdad, porque llevaba meses sin hacer nada más que estudiar y dormir, y la idea de unas vacaciones en un lugar exótico sonaba increíble. Pero entonces, como 2 semanas antes del viaje, Ryan apareció un día en la cena con unos papeles. Parecía preocupado, tipo genuinamente angustiado, y le dijo a mi papá que necesitaba hablar con él en privado. Obvio me pareció raro, pero no dije nada. Después de como media hora mi papá salió de su estudio con una cara que nunca le había visto, tipo entre preocupado y devastado. Se sentó conmigo en la sala y me dijo, Emma, hay algo que necesito decirte. Ryan encontró unos reportes médicos tuyos que aparentemente yo había ordenado hace unos meses, y los resultados no son buenos. Me quedé helada. ¿Reportes médicos? Yo no me había hecho ningún estudio médico recientemente. Le pregunté de qué estaba hablando, y él me mostró los papeles que Ryan había traído. Eran reportes súper detallados que supuestamente mostraban que yo tenía una condición cardíaca seria. Algo sobre arritmia peligrosa que podría empeorar con el estrés del vuelo largo a Camboya y la altitud o algo así.
Me quedé ahí leyendo estos papeles pensando, ¿qué demonios? Yo me sentía perfectamente bien. Nunca había tenido ningún problema de corazón, y mi papá nunca me había mencionado que me había mandado a hacer estos estudios. Le dije todo eso, y él se veía confundido también. Dijo que él tampoco recordaba haber ordenado esos estudios específicos, pero que los papeles tenían su firma y el sello del hospital donde trabajaba. Ryan estaba ahí parado con cara de preocupación, diciendo que los había encontrado accidentalmente en el estudio de papá mientras buscaba no sé qué cosa, y que sintió que debía decir algo antes del viaje porque si me pasaba algo en Camboya, él nunca se lo perdonaría. Muy buen hermano, ¿no? Mi papá decidió que no podíamos arriesgarnos, y que yo tendría que quedarme mientras él y Ryan iban. Yo me enojé, obvio, pero al mismo tiempo estaba asustada porque esos papeles se veían súper legítimos, y mi papá es doctor. Si él decía que era peligroso, ¿quién era yo para discutir? Se fueron a Camboya, y yo me quedé en casa sintiéndome como basura. No solo me perdía las vacaciones, sino que aparentemente tenía una condición cardíaca de la que no sabía nada. Llamé a mi mejor amiga y le conté todo, y ella me dijo algo que no se me había ocurrido. Emma, si realmente tienes un problema del corazón, ¿no crees que tu papá te habría llevado inmediatamente a más estudios o a un especialista? ¿Por qué simplemente te dejó en casa y se fue de viaje? Eso me hizo pensar. Tenía razón, ¿no? Si fuera tan serio, mi papá estaría mucho más preocupado. Habría cancelado el viaje completo. Me habría llevado a ver a otros doctores. Mientras más lo pensaba, menos sentido tenía todo. Decidí investigar. Saqué copias de los reportes médicos que mi papá había dejado en su estudio y empecé a analizarlos. Soy estudiante de medicina, ya sabes, y aunque no soy experta, algo no cuadraba. Los números eran raros, algunos rangos no coincidían con los estándares normales que había estudiado, y la terminología en algunas partes era como anticuada, digamos. Además, la fecha de los estudios era de hace como 3 meses, pero yo recordaba perfectamente que hace 3 meses estaba en la mitad de mis exámenes finales, y definitivamente no había ido a ningún hospital a hacerme estudios. Entonces hice algo que probablemente no debería haber hecho, pero necesitaba respuestas. Entré al cuarto de Ryan. Nunca lo había hecho antes. Tipo, respetábamos la privacidad del otro, pero algo me decía que tenía que revisar. Y ahí, en su laptop que había dejado abierta, porque aparentemente el genio no pensó en apagarla antes de irse de viaje, encontré un archivo llamado Medical Report Draft, Docs. Lo abrí y literalmente sentí que mi corazón iba a salirse de mi pecho. Era un borrador de los mismos reportes médicos que me habían mostrado, pero con comentarios y edits por todos lados, cosas como cambiar este número para que se vea más grave y agregar firma de papá aquí. No podía respirar. Ryan había falsificado los reportes médicos. Mi propio hermanastro había creado documentos falsos para que me quedara fuera del viaje a Camboya. ¿Pero por qué? ¿Solo para tener tiempo a solas con papá? ¿Tanto me odiaba? Seguí buscando en su laptop. Ya ni me importaba invadir su privacidad en ese punto, y encontré cosas que me hicieron sentir físicamente enferma. Había un diario digital. Y cuando digo diario no me refiero a esas cosas cute de querido diario, hoy fue un buen día. No. Esto era páginas y páginas de deudas, nombres de gente que sonaban peligrosos, montos de dinero que debía que eran ridículos, $15,000 aquí, 20,000 allá. Ryan tenía una adicción al juego, y no era nueva. Según sus propias entradas de diario, había empezado en la preparatoria, apostando en juegos de póker con amigos, luego progresó a casinos ilegales, luego a apuestas deportivas online, y para cuando llegó a la universidad estaba completamente fuera de control. Pero aquí viene la parte que me destruyó. Ryan había dejado la universidad después del primer año. Todo este tiempo, durante los últimos 2 años, había estado mintiendo sobre ir a clases, estudiando, intentando entrar a medicina. Todo era mentira. Había estado usando el dinero que papá le daba para la colegiatura y gastos para pagar deudas de juego y apostar más tratando de recuperar lo que había perdido, y empeoraba. Había entradas recientes donde hablaba de cuánto me odiaba, cómo yo era la hija perfecta que le había robado el amor de su padre, cómo si yo no existiera, él no tendría que competir conmigo, cómo papá claramente me quería más, porque yo había pasado el examen de medicina y él no. Decía que falsificar los reportes médicos había sido su forma de tener un viaje solo con su padre, de recordarle que él también tenía un hijo biológico que merecía atención, pero había más. Había planes de pedir dinero prestado a familiares, de vender cosas de la casa,
de básicamente hacer lo que fuera necesario, para pagar a los prestamistas que lo estaban amenazando. Me senté en su cuarto por no sé cuánto tiempo, simplemente procesando todo esto. Mi hermano, el tipo con el que había crecido, con el que había llorado la muerte de mi mamá, era un completo extraño, un mentiroso, un adicto, un manipulador. Y lo peor es que yo no había visto nada. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo papá no se dio cuenta? Copié todo. Cada archivo, cada foto de documentos, cada entrada del diario. Lo guardé todo en mi propia laptop y en un USB, porque sabía que cuando papá regresara de Camboya necesitaría ver esto. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. No podía concentrarme en estudiar. Apenas comía. Solo pensaba en cómo iba a manejar esta situación. Parte de mí quería llamar a papá inmediatamente y contarle todo, pero otra parte pensaba que debía esperar a que volviera para confrontar a Ryan en persona. Cuando finalmente regresaron, como una semana después, Ryan se veía bronceado y relajado. Papá también parecía feliz, diciendo que habían tenido un viaje increíble y que lamentaba mucho que yo no hubiera podido ir. Ryan me abrazó y me preguntó cómo estaba mi corazón, si había tenido algún problema mientras ellos no estaban, con esa carita de preocupación que ahora sabía era completamente falsa. Le dije que estaba bien y que necesitábamos hablar, los tres. Nos sentamos en la sala y yo simplemente lo solté. Le dije a papá que los reportes médicos eran falsos, que Ryan los había falsificado. Ryan inmediatamente empezó a negarlo, diciendo que yo estaba loca, que estaba celosa de que ellos hubieran tenido un buen viaje sin mí. Pero yo saqué mi laptop y le mostré a papá los archivos que había encontrado. Vi cómo la cara de mi papá cambiaba de confusión a horror a furia en cuestión de segundos. Le preguntó a Ryan si era verdad, y Ryan, viéndose acorralado, finalmente admitió que sí, que había falsificado los reportes. Trató de justificarse diciendo que solo quería tiempo a solas con su padre, que últimamente todo era sobre mí y mis logros, y que él se sentía invisible, que solo quería que papá recordara que también tenía un hijo biológico. Papá se veía destrozado. Tipo literal tenía lágrimas en los ojos, preguntándole a Ryan cómo pudo hacer algo así, cómo pudo usar su profesión y su confianza de esa manera. Y entonces yo dije, hay más. Le mostré todo lo demás, el diario, las deudas, el hecho de que había dejado la universidad. Ryan palideció. Se dio cuenta de que yo sabía todo, absolutamente todo sobre su vida secreta. Trató de explicar, diciendo que tenía un problema, que necesitaba ayuda, que lo sentía mucho, pero papá estaba demasiado enojado y herido. Le dijo a Ryan que saliera de la casa, que necesitaba tiempo para procesar todo esto. Ryan se fue sin decir nada más, y recuerdo que papá y yo nos quedamos ahí sentados en silencio por horas, simplemente tratando de entender cómo habíamos llegado a ese punto. Pensé que eso era lo peor que podía pasar. Me equivoqué. Ryan se fue a quedar con la tía por parte de mamá, la hermana de la mamá biológica de Ryan. Ella no sabía nada de lo que había pasado. Ryan le dijo alguna historia sobre una pelea familiar. Se quedó ahí como una semana, y luego ella nos llamó histérica diciendo que Ryan se había ido y que había robado el dinero de emergencia que ella guardaba en su casa, como $3,000 que tenía ahorrados. Había desaparecido en la noche sin decir nada, llevándose el efectivo y algunas joyas pequeñas que ella tenía. Pero la cosa no terminó ahí. Unas semanas después recibimos una llamada de los abuelos de Ryan, los papás de mi papá, que vivían en otro estado. Estaban confundidos porque Ryan los había visitado y les había mostrado unos documentos que supuestamente eran el testamento de papá, donde aparentemente papá me estaba dejando todo a mí y a ellos nada. Ryan les había dicho toda esta historia elaborada sobre cómo papá los había olvidado, cómo yo había manipulado a papá para que me diera todo, y que él estaba tratando de protegerlos y ayudarlos. Los abuelos, que son mayores y confiaron en su nieto, le dieron un cheque por $50,000. $50,000 que Ryan cobró inmediatamente y con los que desapareció otra vez. Mi papá estaba devastado de una forma que nunca había visto. Su propio hijo lo había traicionado, había robado a su familia, había manipulado a sus propios abuelos. Papá hizo algo que nunca pensé que haría. Publicó en Facebook una advertencia sobre Ryan, diciendo que si alguien de la familia o amigos recibía contacto de él, no le dieran dinero ni confiaran en nada de lo que dijera porque era un estafador y tenía una adicción seria. Fue brutal, pero necesario, supongo. Fuimos a la policía y pusimos una denuncia formal por robo, falsificación de documentos y fraude. El proceso legal fue largo y complicado. Primero Ryan fue arrestado brevemente, por intento de robo a una casa. Ni siquiera era nuestra casa. Había intentado robar a unos vecinos aleatorios,
pero ese cargo fue retirado porque aparentemente no había suficiente evidencia. Pero luego, con todas las pruebas que teníamos nosotros, la tía y los abuelos, los cargos formales fueron por fraude, robo e identidad falsa contra miembros de la familia. El juicio fue horrible. Ver a Ryan ahí, en el estrado, tratando de verse arrepentido mientras la tía y los abuelos testificaban sobre cómo los había manipulado. Papá también testificó, y fue una de las cosas más difíciles que he visto en mi vida, un padre teniendo que testificar contra su propio hijo. Ryan fue encontrado culpable en todos los cargos y sentenciado a 5 años en prisión. 5 años. Después de la sentencia, papá fue a visitarlo a la cárcel. Ryan finalmente le contó todo, cómo la adicción al juego había empezado en la preparatoria, con apuestas pequeñas, cómo había escalado fuera de control cuando entró a la universidad, cómo había mentido y robado para mantener el secreto, cómo los prestamistas lo amenazaban constantemente. Dijo que nunca tuvo el valor de pedir ayuda porque tenía demasiado miedo y vergüenza, y que cada vez que trataba de parar, la adicción era más fuerte. No estoy segura de si creer que realmente lo siente, o si solo está diciendo lo que piensa que queremos escuchar. Pero supongo que no importa mucho en este punto. Hace como 6 meses, o sea, hace poco, recibí una carta de Ryan desde la prisión. Era larga, como 10 páginas, pidiéndome perdón por todo. Decía que había estado yendo a terapia obligatoria por la adicción, que finalmente estaba limpio y enfrentando sus problemas reales, que entendía que yo no le había robado el amor de papá, sino que él había destruido esa relación por sí mismo con sus acciones. Pedía perdón por los reportes médicos falsos, por las cosas que escribió sobre mí en su diario, por todo el dolor que causó. Decía que no esperaba que lo perdonara, pero que quería que supiera que lo sentía. La verdad, no sé cómo me siento al respecto. Parte de mí todavía está furiosa con él, por todo lo que hizo, por cómo destrozó a nuestra familia. Pero otra parte de mí, la parte que recuerda al niño con el que crecí antes de que todo se fuera al carajo, siente tristeza por él. La adicción es una enfermedad, ¿sabes? No justifico nada de lo que hizo, pero entiendo que estaba enfermo, y que esa enfermedad lo llevó a tomar decisiones horribles. Decidí visitarlo en la prisión hace como un mes. Papá no quería que fuera, decía que Ryan no merecía mi tiempo ni mi compasión, pero sentí que necesitaba hacerlo por mí, no por él. Cuando lo vi ahí, con el uniforme de la prisión, se veía tan diferente, más delgado, más viejo, más cansado. Lloramos los dos. Hablamos por horas sobre todo, sobre mamá, sobre cómo las cosas se descarrilaron, sobre su adicción. No fue una conversación de reconciliación mágica, donde todo quedó perdonado, pero fue, no sé, necesaria, supongo. Le dije que no podía perdonarlo todavía, que era demasiado reciente, y que había herido demasiado a demasiada gente. Pero también le dije que si realmente estaba comprometido con su recuperación, cuando saliera en unos años, tal vez podríamos intentar reconstruir algo. No sé si llegaremos ahí, honestamente. Le ofrecí ayudarle con recursos educativos en la prisión, cosas que podría estudiar para tener una segunda oportunidad cuando salga. Aceptó, y creo que realmente quiere cambiar. O al menos eso quiero creer. Papá todavía no puede hablar de Ryan sin ponerse emotivo. Dice que siente que falló como padre, que debió haber visto las señales, que si hubiera estado más presente tal vez nada de esto habría pasado. Yo le digo que no es su culpa, que Ryan tomó sus propias decisiones, pero sé que va a cargar con esa culpa por mucho tiempo. Nuestra relación, la de papá y mía, se hizo más fuerte después de todo esto. Apreciamos más el tiempo que pasamos juntos. Y él me dice constantemente lo orgulloso que está de mí, no solo por la escuela de medicina, sino por cómo manejé toda esta situación con madurez. Los abuelos recuperaron parte del dinero a través del proceso legal, pero no todo. La tía también recuperó algo. Las relaciones están tensas, obviamente. La familia se dividió un poco. Algunos piensan que Ryan merece otra oportunidad y que 5 años es demasiado. Otros piensan que se lo merecía completamente. Yo estoy en algún punto intermedio, creo. Hizo cosas terribles y merecía consecuencias, pero también es un ser humano que necesita ayuda. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera ido a ese viaje a Camboya. ¿Habría descubierto todo eventualmente? ¿Ryan habría escalado a cosas peores? Supongo que nunca lo sabré. Lo que sí sé es que esa situación me enseñó que realmente nunca conoces completamente a las personas, ni siquiera a la gente con la que creciste. Y me enseñó que el perdón es complicado. No es solo decidir perdonar y ya está todo bien. Es un proceso largo y difícil que tal vez nunca termina completamente. Todavía estoy en la escuela de medicina.
todavía trabajando duro para convertirme en doctora. A veces pienso en especializarme en psiquiatría de adicciones. Tal vez lo que pasó con Ryan me empujó en esa dirección. Quiero ayudar a gente como él antes de que lleguen al punto donde destruyan sus vidas y las de las personas que los aman. No sé, tal vez es mi forma de darle sentido a todo este desastre. La semana pasada Ryan me llamó desde la prisión, una de las llamadas permitidas que tiene. Me dijo que había terminado su primer curso online de contabilidad, que se sentía bien poder aprender algo productivo. Me agradeció por ayudarlo a inscribirse y por no abandonarlo completamente. Le dije que estaba orgullosa de él por tomar esos pasos, y era verdad. Son pasos pequeños, pero son algo. Cuando colgué me di cuenta de que tal vez, algún día, podríamos volver a ser algo parecido a una familia. No será lo mismo, nunca será lo mismo, pero tal vez pueda ser algo. Y por ahora, supongo que eso es suficiente.